nombre es Marcelo Gutiérrez Villegas. El downhill para mí representa casi toda mi vida, a lo que le he dedicado todo mi esfuerzo. Es una carrera deportiva como de 12 años a la que le he puesto demasiado empeño y sacrificio y significa como todos los resultados y objetivos que me he propuesto y metas a realizar a futuro. El sentimiento que tengo cada vez que me monto en una bicicleta, para mucha gente como puede ser la meditación o el yoga, para uno es esto de salir a desestresarse, de dejar la ciudad a un lado, ir a los caminos. Mi primer acercamiento con una bicicleta fue más o menos a los 3 años. Fui capaz ya de dejar las rueditas, ponen a todos los niños a los lados de las bicicletas para poder pedalear. Eso fui capaz de hacerlo rápidamente. Inicialmente, el cuento de las bicicletas lo empecé con el BMX o bicicross. Ahí empecé más o menos como a los 5 o 6 años. Como a los 11 años volví al bicicross. Durante ese tiempo empecé a mezclar bicicross y downhill, pero el downhill empezó a mostrar muchos mejores resultados que el bicicross. Sobre todo como en el 2007, que ya tuve mi primera carrera internacional, fue donde dije, y que tuve un buen resultado, ahí fue como el boom para mí, como lo que más me motivó a seguir adelante, a soñar en grande. Yo nací en Manizales y esta es una ciudad que se caracteriza por todas las montañas que hay alrededor, cosa que de pronto favorece el downhill. El apoyo que recibí de padre y madre ha sido fundamental. Mi papá siempre es el que ha estado ahí en la parte mecánica, dándonos todo el apoyo en las bicicletas. Mi mamá ha sido quien me ha motivado y en muchas ocasiones me ha llevado a los entrenamientos, a las carreras. También me ha enseñado a ser una buena persona. Desde muy pequeño le enseñé a montar en bicicleta, como de 2 años y medio. Yo pues nunca pensé que fuese ser un campeón. Era un niño, pues entre otras, muy juicioso. Él desde muy pequeñito, cuando Hernando le compró la primera bicicleta, mostró ya como la afición y la seguridad y el gusto por el deporte. La mayor virtud de Marcelo como piloto es su perseverancia. Yo describo a Marcelo como un ganador, un luchador, no se deja milanar de los rivales, los ve todos como igual a él, ¿no? Y la primera vez que bajé una bicicleta de un amigo que me la prestó. Me gustó tanto que al otro día le dije, hey, mami, quiero que me lleves por favor con la bicicleta, que quiero correr. El momento en que decidí ya enfocarme del todo en el downhill fue como a los 13 o 14 años. Lo que más me motivó fue que siendo un deporte individual, disfrutaba mucho de ser yo quien me ponía mis propios límites y quien decidía hasta dónde podía llegar y constantemente mejorar mi nivel como deportista y ojalá algún día alcanzar la meta que tengo de ser el número 1. La decisión de haberlo tomado el downhill como algo de lleno en mi vida, un tiempo completo, fue apenas desde hace menos de un año. Bueno, afortunadamente, aunque soy consciente que este deporte es un deporte de alto riesgo, y obviamente he tenido caídas fuertes, cuando me he caído no me he dado tan duro y las lesiones no han sido tan graves. Bueno, cuando voy en carrera, obviamente tiene uno muy poco tiempo para decidir qué hacer o cómo afrontar cada obstáculo. El hecho que me motiva a buscar ser el número 1 es creo que el mismo hecho de saber que lo que he hecho hasta ahora no ha sido lo suficiente o lo que he estado buscando. Los resultados que más me motivan y que más me enorgullecen hasta ahora mismo diría que son los de Copa del Mundo y los de Mundial. Sí, hay muchas cosas que lo estresan a uno, lo preocupan. Las pistas son difíciles, entonces ese estrés de saber, bueno, quiero hacer las cosas lo mejor posible, quiero casi que ir al límite todo el tiempo y saber que si quiere usted hacer eso también puede correr riesgo de caerse durísimo. Podría decir que no le tengo miedo
ni a las pistas, ni a la velocidad, ni a los otros corredores. Realmente el downhill es lo que me apasiona a mí. Hay dos cosas que le tengo miedo, que uno es quedarme en silla de ruedas y dos, tener una vez anegada. Soy Marcelo Gutiérrez Villegas y el downhill es mi pasión.